Los objetivos principales de esta reforma son adaptar el texto de la ley a la jurisprudencia comunitaria y a su normativa. La normativa comunitaria ha sufrido cambios que afectan a la norma del IVA, que sí se tiene que adaptar a los cambios que han habido en la Comunidad Europea, porque el IVA es un impuesto armonizado con el resto de Europa. Nosotros, con el IGIC, no tendríamos por qué seguir ese mismo camino, pero para estar armonizados nosotros con el IVA, pues nos adaptamos también a esos cambios que han habido. Otro objetivo es conseguir una mejora técnica del impuesto al objeto de lograr una mayor seguridad jurídica. Y, en tercer lugar, contribuir a la lucha contra el fraude fiscal. Vamos a ver las principales modificaciones, no como antes con el impuesto sobre sociedades, no las veremos todas, hay muchas que son muy específicas y no vale la pena nombrarles. En primer lugar, simplemente decirles que se incluye en la definición de entrega de bienes dentro de la ley la transmisión de valores que aseguren la atribución de la propiedad o disfrute de un bien inmueble. Esto ya se venía entendiendo, pero no estaba dentro de la literalidad de la norma y ahora se incluye. Con respecto a las operaciones no sujetas, dentro de las operaciones no sujetas al impuesto, hay una que es la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial o profesional. ¿Por qué este tipo de operaciones están no sujetas? Bueno, lo que se quiere conseguir es que la tributación no sea un obstáculo cuando se quieren transmitir empresas. Ahora, en el 2015, esto no se ha introducido, esto viene de siempre, lo que se hace es un poco aclarar en qué casos va a estar no sujeta esta operación, cuándo se entiende que la transmisión de la totalidad, la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial o profesional está no sujeta. Lo que se aclara es que debe haber una unidad económica y esa unidad económica debe estar en el transmitente de la empresa. Hasta ahora, el Tribunal Supremo venía entendiendo que esa unidad económica debía estar en el adquirente y ahora se pone en la ley que debe ser en el transmitente. La definición de este tipo de operaciones es cuando es un conjunto de elementos que constituyan o sean susceptibles de constituir una unidad económica autónoma. También se añade que la mera cesión de bienes o derechos sí va a estar sujeta al impuesto. Es decir, que cuando solamente se cedan bienes o derechos, eso no se considera una transmisión de un patrimonio empresarial o profesional. Para que se considere, pues esa transmisión debe ir acompañada de una estructura organizativa. Hemos puesto en la diapositiva un ejemplo en el que vemos que la transmisión de un conjunto de bienes de un restaurante, por ejemplo, sin licencia ni personal, esa operación no se va a poder acoger a estas operaciones no sujetas. Será una operación sujeta y no exenta porque no es susceptible por sí misma de constituir una unidad económica autónoma. Seguimos con las reglas de localización. Las reglas de localización en la tributación indirecta son las que determinan dónde va a tributar una operación. Cuando intervienen dos sujetos establecidos en territorios diferentes, pues habrá que analizar las dos legislaciones y ver dónde tributa. Por ejemplo, pues que un peninsular preste un servicio a un canario o que un canario haga una entrega a alguien de Estados Unidos o cualquier ejemplo de estos. Pues en estos casos hay que analizar esas reglas de localización a ver dónde va a tributar la operación. De las diferentes modificaciones que han habido, la más destacable es una relativa a las prestaciones de servicio y es en relación a la llamada regla de utilización o explotación efectiva. Se ha producido un cambio con respecto a la utilización de esta regla. Decirles que esta regla no se utiliza en cualquier prestación de servicio, sino en unas que están ya tasadas en la ley, una lista de prestaciones de servicio. De esa lista, los más destacados son las prestaciones de servicios relativas a cesiones de derechos de propiedad intelectual, los servicios de publicidad, los servicios de asesoramiento, de abogados, ingenieros, auditores, servicios de traducción, servicios de cesión de personal y de arrendamiento de bienes muebles corporales. En el caso de que haya una prestación de servicio de este tipo, pues hay que estar atentos a si aplica esta regla de utilización o explotación efectiva. En otro caso, pues no. Lo que vamos a hacer para entender el cambio que ha habido es verlo a través de un ejemplo de cómo ha ido evolucionando esta regla en la norma. El ejemplo es servicios de publicidad de empresario peninsular que se lo presta a un empresario canario por una publicidad que realiza en península. Hasta 2013,
Esta regla de, aquí la llamamos regla de cierre, que es la misma, es la de utilización o explotación efectiva, estaba coordinada entre el IVA y el IGIC. No había que hacer, que tenerla en cuenta para ver estas prestaciones de servicio. Entonces, lo único que había que mirar, que es lo primero que hay que hacer, es ver las reglas generales de localización de las prestaciones de servicio. ¿Qué dice la regla general? Que cuando un servicio se presta a un empresario, esa operación va a tributar donde esté establecido el destinatario de la operación. Como en nuestro ejemplo, el destinatario está establecido en Canarias, pues la operación tributaría por IGIC. Y como no aplicaba la regla de cierre, pues ya está. En 2013 esta operación tributaba por IGIC. Llegamos a 2014 y en 2014 cambió la norma de IVA. Y derivado de esto, por la norma del IGIC seguimos tributando, igual que en 2013, por IGIC, porque el destinatario empresario está en Canarias, y con la norma del IVA nos determina que sí hay que aplicar esta regla de utilización o explotación efectiva. ¿Y qué dice esa regla? Que debe de tributar donde se utilice o explote efectivamente ese servicio. Como en nuestro ejemplo, el servicio es de publicidad en Península, se entiende que se utiliza ahí y, por tanto, también daba lugar a que en el 2014 esta operación estuviera sujeta a IVA. Entonces, este tipo de operaciones, durante 2014, sujeta a los dos impuestos. Llegamos a 2015 y lo que hace el IGIC es cambiar la norma para evitar esta situación de doble sujeción. ¿Y qué dice el IGIC? Que no se va a entender prestado en territorio de aplicación del impuesto estas prestaciones de servicio si ya por su utilización o explotación efectiva va a tributar en cualquier sitio de la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, aunque por su regla general, como en 2013 tenía que tributar en Canarias, dice, no, si ya otra de la Unión Europea dice que tribute allí porque se utiliza allí, pues aquí no, dejamos de que no tribute aquí. Entonces, esta operación pasa en 2015 a tributar solo o a estar sujeto solo por IVA. Este cambio es importante porque si se les da alguna de estas prestaciones de servicio, que vuelvo a nombrar, sesiones de derechos de propiedad intelectual, servicios de publicidad, asesoramiento, auditoría, ingeniería, abogados, servicios de traducción, servicios de cesión de personal o arrendamiento de bienes muebles corporales, pues hay que estar atento de que ha ido cambiando su tributación. Pasamos a rectificación de cuotas repercutidas. En el caso de que deba rectificarse la cuota repercutida porque la misma se haya determinado incorrectamente y ésta implique la minoración de cuotas inicialmente repercutidas, la norma establece dos procedimientos alternativos para rectificarla. El primero de ellos es a través de la autodeclaración cuando se advierta que hay que rectificarlo. Pues cuando se haga la autoliquidación, modelo 410, 420, en la parte de repercutido hay una casilla para minorar esa cuota repercutida. La otra opción, hasta 2014, era a través de la solicitud de devolución de ingresos indebidos, un procedimiento, ese procedimiento de solicitud de devolución de ingresos indebidos. Y ahora cambia y a partir de 2015 hay que seguir otro procedimiento que es el de rectificación de declaraciones. Seguimos con la base imponible. En aquellos casos en que haya una operación y la contraprestación sea no dineraria, como ocurre en el caso de las permutas, la forma de cuantificar la base imponible de la operación cambia. Hasta 2014, la norma establecía que tendría que tener en cuenta según las condiciones normales de mercado. Y ahora, a partir de 2015, se establecen una serie de reglas que cambian en función de si el bien ha sufrido una transformación en el transmitente antes de esta transmisión. Son 4 o 5 reglas y hemos puesto en las diapositivas 2 para que vean cómo es. Por ejemplo, si son bienes entregados en el mismo estado en el que se adquirieron, pues la base imponible es la que se fijó en la operación por la que lo adquirió el que ahora va a transmitir. Si, por ejemplo, los bienes han sido sometidos a transformación por el transmitente, pues la base imponible será el coste de los bienes, incluido el gasto de personal efectuado. Y así una serie de reglas según diferentes casos que pueden haber respecto a la transformación de ese bien entre la adquisición y la transmisión del que ahora va a transmitir. Aclararles nada más que en la literalidad de la norma se dice que no se incluye en la base imponible las subvenciones no vinculadas al precio. Esto ya se entendía así
y ahora simplemente pues, se incluye dentro de la literalidad de la norma. Y por último, con respecto a modificaciones en base imponible. La norma establece varios supuestos en los que se puede modificar la base imponible. Uno de ellos es cuando tengamos un deudor, emitimos una factura, repercutimos el IJIC, no nos paga y el deudor entra en concurso de acreedores. Pues esto viene desde hace ya varios años y ahora en el 2015 lo único que pasa es que en ese sistema, en ese régimen que tienes que seguir de modificación, pues se va a ampliar en 2 meses el plazo para modificar esa base imponible. Hasta 2014 los contribuyentes tenían 1 mes desde que finalizaba el llamamiento a los acreedores para que pusieran en conocimiento de la Administración concursal la existencia de esos créditos. Pues ahora se amplía a 2 meses más. Esto es importante, ya nos lo han dicho algún cliente porque se han visto en la situación y con el mes que tenían antes solamente, pues muchas veces no les daba tiempo de hacerlo. Y ahora pues agradecen esta modificación que se haya ampliado a 2 meses más para poder modificar su base imponible y bueno, recuperar de una manera ese IJI repercutido y no cobrado. Otro caso, en los créditos incobrables. La norma establece unos casos que si tú, lo mismo, emites una factura con IJIC, no la cobras. Pues si cumplen una serie de requisitos, ese supuesto, pues se califica como crédito incobrable. Con respecto a esta situación, lo que ocurre a partir del 2015 es que las empresas con volumen de operaciones menor a 6 millones de euros pueden esperar 6 meses desde el devengo o 1 año, como el resto de empresarios, para realizar esta modificación. Esto supone una mayor flexibilidad, ya que estas empresas con menos de 6 millones de euros de volumen de operaciones antes solamente disponían de un periodo a partir de los 6 meses del devengo y ahora pueden elegir a partir de los 6 meses o a partir del año para realizar esta modificación de base imponible. Sujetos pasivos. Decirles que se establecen 2 nuevos supuestos de inversión de inversión de sujeto pasivo. Recordarles, inversión de sujeto pasivo, cuando no el que entrega o presta el servicio, sino el que recibe, es el responsable de repercutir y soportar el impuesto. Esas situaciones donde se ven la inversión del sujeto pasivo están tasadas en la ley y se incluyen 2 nuevas. Una es en las entregas de plata, platino y paladio, y la segunda es en las entregas de teléfonos móviles, consolas de videojuegos, portátiles y tabletas digitales. En este segundo caso, para que se dé la inversión del sujeto pasivo, se tienen que cumplir las condiciones que vemos en la diapositiva. Si no, pues no habría inversión del sujeto pasivo. Seguimos con deducciones de cuota soportada. Ha habido un cambio en lo que a la prorrata se refiere. Les recuerdo que la prorrata es de aplicación cuando un sujeto pasivo realiza a la vez operaciones que dan derecho a deducir y otras operaciones que no dan derecho a deducir el IJIC soportado. Un ejemplo típico de esto es cuando un empresario se dedica al alquiler de viviendas y alquiler de locales. Por el alquiler de viviendas, como es una actividad sujeta y exenta, el IJIC soportado no es deducible. Pero si alquilas locales, si ese IJIC que soportes, sí es deducible. Entonces, la norma establece lo denominado prorrata, que puede ser de 2 formas diferentes. Una es la prorrata general y la otra es la prorrata especial. La prorrata general se halla un porcentaje de deducción de todo el IJIC soportado, que aumentará si el volumen de operaciones de las operaciones con sujetas y no exentas es mayor. Antes, hasta 2014, no había obligación, solamente si la Administración te llamaba y te decía, mira, es que tú por prorrata general te estás deduciendo mucho más que la especial, y esa diferencia era de un 20%. Ahora no te tiene que llamar la Administración, ahora es obligatorio si excedes en un 10%. Con respecto a la liquidación del IJIC, nombrarles que hay una novedad, que es que la Administración puede iniciar un procedimiento de liquidación provisional. ¿Cuándo? Cuando transcurran 30 días desde que hayan requerido para efectuar una autoliquidación no realizada en plazo. Es decir, hay que hacer las autoliquidaciones periódicas, trimestrales o mensuales. Si no presentamos una de estas autoliquidaciones, la Administración ahora tiene potestad para requerirte el por qué no la has presentado, y si transcurrido 30 días desde ese requerimiento y no se ha subsanado
o no se ha justificado el por qué no se ha presentado esa declaración, la Administración tiene potestad para realizar una liquidación que además va a ser ejecutiva. Eso sí, también se establece que contra esa liquidación pues se podrá interponer la correspondiente reclamación. Y también se dice que esa liquidación que emita pues la hará en función de los datos que ellos tengan de la sociedad o de otros meses o de lo que tengan, ¿no? Bien. Nuevas infracciones. Decirles que hay un nuevo sujeto infractor, un nuevo tipo de sanción. Y es en aquellos casos de falta de comunicación o comunicación incorrecta de los destinatarios a los empresarios en supuestos de inversión de sujeto pasivo, en dos casos de inversión de sujeto pasivo. Como les dije antes, hay varios casos en los que la ley dice que se debe realizar la inversión del sujeto pasivo, pero en dos de ellos, que son en ejecuciones de obra de construcción o rehabilitación o urbanización y en la transmisión de inmuebles en ejecución de garantías constituidas sobre el mismo, en esos casos que la ley determina que hay inversión del sujeto pasivo, el destinatario está obligado a comunicar al transmitente que él es el que actúa como sujeto pasivo porque él es empresario. Entonces, si esa comunicación no se realiza o se realiza de forma incorrecta, produce sanción que está tasada en un 1% de la cuota de vengada, siendo un mínimo el 300 euros y un máximo de 10.000 euros. Bueno, estas son las modificaciones principales en la norma que ha modificado tanto la ley del IVA como la ley del IGIC. Aparte de esto, la Comunidad Autónoma de Canarias ha realizado otras modificaciones en el IGIC con legislación propia. Una de ellas con la Ley 9/2014 de 6 de noviembre. De las modificaciones realizadas, las más relevantes, pues una con respecto a la condición de comerciante minorista. Les recuerdo que la ley establece que uno de los requisitos para ser comerciante minorista es que la entrega de bienes a consumidores finales efectuadas en el año anterior sea superior al 70%, en un 70% de todas las realizadas. Entonces, hay un pequeño problema en el primer año de aplicación de este régimen de comerciante minorista. La ley establecía que no podía considerarse comerciante minorista a aquellos que no hubieran realizado en el año anterior actividad comercial, ya que no podía hallarse este porcentaje. Y ahora, en 2015, lo que sucede es que se introduce un criterio que ya venía por la Dirección General de Tributos y se introduce en la ley, que determina que con el alta en el IAE en un epígrafe de comercio al menor ya se presume esa condición de comerciante minorista. También decirles que han habido cambios en los tipos impositivos, varios. Hemos destacado aquí dos. Uno es la entrega de joyas que tengan rodio y o paladio, que pasan a tributar al 13,5%, y luego los transportes terrestres, turísticos, marítimos de pasajeros y aéreos de carácter turístico, recreativo, de ocio, educativo o de instrucción pasan de tributar del 3 al 7%. Y ya por último, también han habido modificaciones en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. En la primera ley en la primera parte de la diapositiva, lo que se estaba modificando era la Ley 2091, que es la ley del IGIC. La Ley de Presupuestos lo que hace es modificar la Ley 4/2012, que, entre otras cosas, lo que contiene son las exenciones del impuesto. Existen varios cambios en las exenciones, pero hay dos que son los más relevantes. El primero, pues se elimina la exención del impuesto que había en las entregas de terrenos que hacen propietarios a una junta de compensación, y también cuando la junta de compensación después entrega a los propietarios su parte proporcional. Hasta ahora eso estaba exento de IGIC y se elimina esta exención. Y en segundo lugar, y más importante, es con respecto a la renuncia a la exención inmobiliaria. Con esto nos referimos a las segundas transmisiones de edificaciones. En la norma, las segundas transmisiones de edificaciones o transmisión de edificaciones usadas, se establece que está sujeto a IGIC, pero exento. ¿Esto qué implica? Al estar exento de IGIC, está sujeto a TPO, lo cual es un agravio para el empresario, porque el TPO es un coste y el IGIC no es ese coste, ¿no? Entonces, también se establece la posibilidad de renunciar a esa exención del IGIC para que la operación vaya por IGIC y no por TPO.
Para aplicar esa renuncia, hasta 2014, se decía que el adquirente, en función del destino previsible, debía tener derecho a la deducción total del impuesto soportado por la adquisición. ¿Esto qué significa? Que o no tenía prorrata, o si estaba en prorrata, pues que utilizara una prorrata especial y el inmueble que estuviera adquiriendo fuera la parte de la actividad que sí tenía derecho a la deducción. En resumen, que está limitado cuando se adquiría un inmueble, lo típico, pues un local comercial o cualquier tipo de inmueble, está muy limitada el aplicar esta renuncia a la exención y, por tanto, muchas operaciones tributan por TPO. Pues ahora, en 2015, pues se amplía el alcance de contribuyentes que podrán renunciar a esa exención del IGIC. Ahora la norma determina que cuando al adquirente se le atribuya el derecho a efectuar la deducción total o parcial del impuesto soportado en la adquisición o en función del destino previsible de los bienes adquiridos, se utilicen total o parcialmente en realizar operaciones que originen derecho a la deducción. Bueno, pues ahora no solamente aquellos que no tengan prorrata o utilicen una prorrata especial y, como dije antes, el bien vaya a la actividad buena, a la actividad que todo es deducible, no solamente ellos, sino ahora aquel que tenga una prorrata general también podrá aplicar esta medida y podrá aplicar en la transmisión ese IGIC y no tener que tributar por TPO.